Hola a todos y todas. Esta sesión es sobre planificación y entrenamiento en carreras de categoría de promoción. Recuerdo que categoría de promoción va hasta los 16 años. Muy importante tener en cuenta las etapas. Eh, ya sabéis que hemos de entrenar de manera diferente en la etapa, según la etapa en la que estemos. Las carreras. Tenemos clasificación de aire libre, tenemos son las carreras, tenemos lisos y obstáculos, la marcha y los relevos. En pista cubierta únicamente tenemos carreras lisas y obstáculos de obstáculos, los 60 vallas, 60 metros vallas. Recordad que en categoría de promoción no todas las pruebas son las mismas. Por ejemplo, en el sub-12 tenemos, por la Federación Española, tenemos el 60, el 500, el 1000 y los 2000, lo que es en lisos. En vallas no tendríamos, pero recordar que en la Federación Catalana, que es esta diapositiva, sí que tendríamos aquí carreras de vallas, 60 vallas, con vallas de 50 centímetros. ¿Vale? Tienes que tener presente todas digamos, las pruebas oficiales de las diversas categorías, de las diversas federaciones, perdón. Os lo dejo aquí para consulta, pasamos de esto, si lo queréis podéis consultar, la altura de vallas también, los obstáculos, etcétera. Pasamos, metodología de las carreras. Las carreras, ¿cómo las podemos dividir? En carreras de fondo y carreras de velocidad. También hay las carreras de medio fondo que serían un mixto entre ambas. Carreras de velocidad, aquí nos vamos a centrar en esto. Las carreras de velocidad, ¿qué buscan las carreras de velocidad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de las carreras de velocidad es la eficacia mecánica. Y el objetivo de las carreras de fondo que será la eficiencia energética. Es decir, el gasto de energía por una distancia determinada. Los fondistas intentarán gastar lo mínimo posible para una distancia determinada yendo lo más rápido posible. Los velocistas que buscarán ir lo más rápido posible sin tener en cuenta ningún gasto energético. En las pruebas de medio fondo será una mezcla de ambas. Serán atletas con un gran fondo y con una gran punta de velocidad. ¿Cómo se puede medir esta velocidad? Pues la velocidad se puede medir por espacio partido por tiempo, como puede ser metros partido por segundo, kilómetros hora, etcétera. Como se mide también mucho en la velocidad en atletismo, en las pruebas de velocidad. Se mide por la frecuencia de zancada multiplicado por la amplitud de zancada. Frecuencia de zancada, por ejemplo, podría ser 4 zancadas por segundo por una amplitud multiplicado por una amplitud de zancada que podría ser de 2 metros. Esto nos daría a una velocidad de 8 metros por segundo. También se puede calcular por el ritmo que es el tiempo invertido en una estancia determinada. Esto se utiliza en pruebas de fondo, principalmente, como podría ser en la fotografía que tenemos abajo a la derecha, que serían 3 minutos 46 segundos partido por kilómetro. ¿Sí? Seguimos amplitud y frecuencia zancada según la distancia de carrera. Vemos que en los 100 metros tenemos una frecuencia de zancada de 4,5 zancadas segundo y una amplitud de 2,20. En cambio, el maratón, 3,14 y amplitud de 1,65. A medida que se va alargando la prueba, que la distancia de la prueba es mayor, la frecuencia de zancada y la amplitud de zancada va disminuyendo. Para calcular la velocidad sería fácil, por ejemplo, en los 100 metros sería 4,5 zancadas por segundo multiplicado por el 2,2 y esto nos daría 9,9 metros por segundo. Una velocidad de atleta de élite. Seguimos, técnica de carrera. Tenemos técnica de carrera circular y técnica de carrera pendular. Nuestros atletas deben correr siempre en técnica de carrera circular. Debemos siempre enseñar la técnica de carrera circular, nunca la pendular. La pendular es la que vemos muchas veces en carreras populares. ¿Qué más? El que es ciclo anterior, ciclo posterior, que viene dado por en el momento
del primer contacto, de la pierna libre cuando toca el suelo, cuando se produce la amortiguación, el primer contacto de la amortiguación. Si la pierna libre, la rodilla de la pierna libre está igual o sobrepasa la pierna de contacto. Luego lo veremos más adelante y lo explicaremos más detenidamente. ¿Qué más? Tenemos el ciclo anterior, ciclo posterior. Una técnica de carrera pendular siempre va a ser de ciclo posterior. Y una técnica de carrera circular puede ser de ciclo anterior o ciclo posterior. Ciclo anterior sería para velocistas, para grandes velocistas, y ciclo posterior sería más para mediofondistas y fondistas. Aún así, en principiantes se debería enseñar la técnica de carrera de ciclo posterior y los ejercicios de técnica de carrera deberían ir enfocados para la asimilación de la técnica de ciclo anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de asimilar y por ello en edades tempranas deberíamos enseñar este tipo de ciclo de técnica de carrera. ¿Qué más destacar en velocistas, grandes velocistas de élite, sobre todo en las pruebas de 200 y 400? Vemos que en los últimos metros estos velocistas pueden tener un ciclo anterior de carrera y en los últimos metros es a raíz de esa fatiga, de esa fatiga por la carrera en los últimos metros, pasa a un ciclo posterior. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso, de intentar que siempre sea de ciclo anterior, aunque haya una fatiga, o sea lo menos posterior posible, que sea un ciclo posterior lo menos acusado posible, sobre todo en las pruebas de 400 metros. Otra manera, bueno, una manera para reducir ese ciclo posterior sería aumentando la frecuencia de zancada, disminuyendo la amplitud de zancada e intentando mantener o aumentar la frecuencia de zancada. Ya lo veremos más adelante. Vemos también estas dos fotografías. La parte de la izquierda corresponde al ciclo anterior y la parte de la derecha de las dos fotografías pertenece a ciclo posterior. ¿Qué diferencias vemos? Rodilla, ciclo anterior, mucho más alta la rodilla. Tobillo, ciclo anterior, mucho más alto cuando la pierna libre sobrepasa la pierna de apoyo. La cadera que vemos en el ciclo anterior en retroversión, ciclo posterior en retroversión, vemos el recorrido del tobillo en el ciclo anterior y en el ciclo posterior en el ciclo posterior va mucho más alto cuando el pie está retrasado y en cambio en el ciclo anterior cuando el pie está adelantado a la proyección vertical del cuerpo va mucho más alto en el ciclo anterior. Como vemos aquí, posición de cadera en retroversión, ciclo anterior, retroversión, anteversión, ligera anteversión, ciclo posterior. Por ello el tronco va a ir un poco más flexionado hacia adelante en corredores con ciclo posterior de carrera. Como vemos aquí, el movimiento de la rodilla mucho más alta en técnica de carrera de ciclo anterior. Máximos exponentes, ciclo anterior, Usain Bolt, velocista. Ciclo posterior, Kenenisa Bekele. Muy importante también, aunque sean corredores de fondo, en maratón quizá no se va a ver tanto, pero en carreras de 5.000 o 10.000 o 3.000 o 1.500, etcétera, que se deciden en el sprint final. ¿Qué pasará? Pues los atletas que digamos, tengan un ciclo posterior más acusado en esos metros finales, seguramente podrán desarrollar una velocidad más alta y podrán llevarse la victoria. Muy importante también que aunque sean fondistas, puedan y deben saber la técnica de carrera de ciclo anterior. Más ejemplos, Asafa Powell, Usain Bolt, ciclo anterior, Gebre Selassie y Kenenisa Bekele, ciclo posterior, ya hemos dicho, en el momento del impacto, ahora veremos. En el momento del impacto de la amortiguación, en el contacto con el suelo, si la rodilla, como vemos aquí, el contacto con el suelo que se producirá aquí, si la rodilla
de la pierna trasada está igual o sobrepasa la pierna de apoyo, estamos hablando de ciclo anterior. Aquí vemos que no, estamos hablando de ciclo posterior. Fases de la carrera circular. Si vamos a hablar de carrera circular, ¿de acuerdo? Carrera pendular es algo que tenemos que corregir, por ello no hace falta ni que hablemos. Si os vienen corredores, runners con carrera, con una técnica de carrera pendular, uno de los aspectos que debes tener en cuenta como entrenadores es corregir esta técnica de carrera. No va a ser fácil, pero es algo que se debe hacer, por lo menos intentar que sea lo menos pendular posible, que sea lo más circular posible. Fases de la carrera circular tenemos la fase de apoyo y la fase de vuelo. La fase de apoyo se puede dividir en la fase de amortiguación, que sería la primera, el contacto con el suelo, y la fase de impulso, que sería la fase donde producimos más fuerza, donde producimos esa tracción que va a hacer que nos va a ayudar en el desplazamiento horizontal. Aquí tenemos desplazamiento horizontal en la fase de apoyo. Primer contacto, vemos esta atleta que será ciclo anterior, vemos contacto y tiene la rodilla a la misma posición que la pierna de amortiguación, la pierna que está en el contacto. Entonces hablaríamos de ciclo anterior. Fijaos en la pelvis, totalmente ciclo anterior. Fijaos en el último contacto, la pierna no está en extensión total, ¿sí? Esto es propio de velocistas. Rodilla alta, ciclo anterior. Los brazos, 90 grados, 90 grados. ¿Sí? Los brazos están a 90, normalmente deben ir siempre a 90 grados. En velocistas, a veces en la fase final se puede abrir un poquito más este ángulo de brazo ante brazo, pero digamos, lo teóricamente idóneo serían esos 90 grados. Mantener esos 90 grados de braceo. Aquí, como iba, en fondistas se producirá una extensión total de la pierna, produciendo una triple extensión de lo que es tobillo, rodilla y cadera. En velocistas no. ¿Por qué? Porque el velocista en la fase, digamos, la fase aérea, pierde velocidad. El velocista lo que intenta buscar es siempre el suelo para intentar aplicar fuerza continuamente. En el suelo es donde únicamente puede aplicar fuerza. Por ello, siempre va a intentar buscar el suelo continuamente. Por ello, no extiende totalmente esa rodilla, porque va a buscar el suelo rápidamente. Fase de amortiguación, hemos dicho, contacto con el suelo, ese sería el inicio. El final, ¿cuándo sería el final de la fase de amortiguación? Cuando la cadera llega a su punto más bajo, y aquí comienza ya la fase de impulso. Como he dicho muchas veces, la acción de zarpazo, nunca impactamos con el talón, nunca. Eso es algo que deberéis evitar, tanto como atletas como entrenadores. Si tenemos un atleta, impactar con el talón resta mucha energía, ¿sí? Produce una acción de frenado. Aparte de lesiones que se pueden derivar de estas acciones de talón. Por ello será un factor a corregir. ¿Qué más? A mayor velocidad, el contacto está más cerca con los dedos. Los velocistas, si vemos aquí delante, fijaos, contacto, metatarso, ¿sí? En la fase de contacto, por ello tenemos, es normal que a mayor velocidad, pues más cerca de los dedos estará ese contacto. El contacto delante del centro de gravedad, ¿sí? Que aunque siempre ese contacto va a ser delante del centro de gravedad, no debería ser así, va a producir una acción de frenado, pero vamos a intentar que ese frenado sea lo mínimo posible. En velocistas, esta fase de amortiguación pertenece, bueno, digamos que tiene un 40% del tiempo total de lo que es del apoyo. Como he dicho antes, en esta fase se produce una pequeña acción de frenado que siempre vamos a intentar que sea lo mínima posible. Y muy importante el stiffness o lo que es compactación articular, el stiffness del tobillo, el stiffness también del core. Es muy importante, digamos, stiffness se traduce como rigidez, aunque
más que rigidez sería como compactación, ¿no? Que las estructuras tienen que ser muy, muy compactas, muy rígidas, para que en la fase de amortiguación no haya una deformación, que haya una pérdida de energía, una pérdida de fuerzas. Por ello es importante ese stiffness. Stiffness también, el trabajo del pie. Aquí muy importante el trabajo de la bóveda plantar del pie, el trabajo del core foot, muy importante para esa compactación articular del pie. También el trabajo del core, que no solo el trabajo del core se hace con ejercicios específicos de core, sino el trabajo de core también de la zona media se hace con ejercicios también de fuerza. Seguimos, la flexión de rodilla en la fase de amortiguación. A mayor flexión, menos eficacia. Vamos a perder eficacia cuanta más flexión haya. Posiblemente a más flexión de rodilla, más vaivenes del centro de gravedad habrá, más oscilaciones arriba abajo del centro de gravedad. Vemos en esta atleta que hay poca oscilación, flexión de rodilla poca, ¿sí? Está buscando la eficacia mecánica. Aquí vemos la proporción, ¿sí? Hemos dicho que la fase de impulso comenzaba cuando la cadera estaba lo más baja, en la fase de apoyo. Pues vemos diferentes atletas y diferentes zonas de lo que es la fase de apoyo, la fase de amortiguación y la fase de impulsión, que hemos de pretender. ¿Cuál es uno de nuestros objetivos? Pues que la fase de amortiguación sea lo mínima posible y la fase de impulso sea lo máxima posible. Por ello debemos tener un buen arco de ataque, para que esa fase de impulso sea lo más grande posible. ¿Qué pasará aquí en esta corredora? Una acción de pistón con la rodilla, va arriba abajo. La siguiente atleta, fijaos aquí cómo impacta hasta con el talón. Aquí no hay arco de ataque, no se produce arco de ataque. Esto va a provocar que la fase de amortiguamiento sea mayor y la fase de impulsión sea menor. Es algo que tenemos que corregir. Fijaos en esta atleta, este braceo va mucho más, digamos, los 90 grados, mucho más abierto los 90 grados. Y está ciclo posterior, total ciclo posterior. Fijaos en el impacto, este ángulo que hay aquí, este ángulo que hay aquí. Y encima aquí contra impactando con el talón. Vemos aquí extensión total de la pierna, extensión total de la pierna, de la rodilla. Técnicas de carrera poco eficaces. Esto es muy fácil, cogéis una filmación a cámara lenta con un móvil y se ve claramente. No hace falta muchas veces ni que marquéis ningún ángulo. Ya se ve claramente lo que es ciclo posterior, se ve claramente si ha impactado de talón y son pequeños detalles que os puede dar mucha información con vuestros atletas. Fase de impulso, como he dicho, se inicia en el punto más bajo de la cadera. ¿Y el final cuál será? Pues la pérdida de contacto. Es la acción donde vamos a aplicar la fuerza contra el suelo y es la acción propulsiva. Muy importante ese pie reactivo y elástico, esos tendones elásticos. Ese pie reactivo, como he dicho antes, la bóveda plantar, muy, muy importante el trabajo de core foot, el trabajo de bóveda plantar y ese stiffness. Sí, esa compactación articular para que no se pierda fuerza en el movimiento. Objetivos de la pierna de impulso, que será ese apoyo activo, como he dicho antes, la compactación articular y el desplazamiento horizontal de la cadera. Desplazamiento horizontal de la cadera, que viene a ser este desplazamiento, ¿sí? De la cadera en la fase de apoyo. Fase de vuelo, pérdida de contacto, lo que tenemos. Aquí tendremos el final, será el contacto con el suelo, que es el inicio de la amortiguación, como he dicho antes. Es una fase de transición entre el impulso de apoyo. ¿Qué pasará aquí?
que la pierna libre rápidamente se desplazará. ¿Para qué? Para buscar el suelo, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es buscar el suelo rápidamente para aplicar fuerza. Importante destacar la musculatura, la gran activación excéntrica de la musculatura isquiosural cuando se realiza la extensión de la pierna. Aquí es cuando se produce, digamos, cuando hay más probabilidad de lesión, ya que esa activación excéntrica puede producir una rotura de lo que es alguna parte del isquiosural, como puede ser la típica rotura del vientre del bíceps femoral. Importante el arco de ataque en esta fase, en la fase de vuelo. Ahora veremos el arco de ataque, ¿sí? Este de aquí. Cuanto más adelantado esté el pie, mayor arco de ataque. El arco de ataque tiene que ir de adelante hacia atrás, con esta acción no de arriba abajo, sino de adelante hacia atrás, para intentar traccionar. Esto es muy, muy importante. Cuanto mayor arco de ataque, más posibilidades de propulsión tendré. Vemos aquí el ángulo muslo, ¿sí? De los muslos. Vemos aquí ángulos. Aquí vemos este ángulo en rojo, demasiado abierto. ¿Por qué está demasiado abierto? ¿Por qué se da este ángulo mayor que el resto? Vemos aquí esta cadera en anteversión. Aquí no se ve, digamos, se ve en Fraser, no se ve el contacto con el suelo, pero ya se ve como, o se deduce que va a acabar en ciclo posterior, porque con esta cadera en anteversión va a ser muy difícil llevar un ciclo anterior. Fijaos en la cadera de este atleta y en la cadera de Fraser. Es muy difícil tener un ciclo anterior con esta cadera. Que Fraser que tenía bueno que tenía mucho arco de ataque, que eso es muy bueno también. ¿Qué pasa si tenemos la cadera en anteversión? Que nos va, para tener un buen arco de ataque, vamos a tener que estirar mucho esa pierna, mucho vamos a extender mucho la rodilla, que va a provocar una activación aún más grande de la musculatura isquiosural. ¿Y qué va a producir eso? Pues una mayor probabilidad de lesión. ¿Sí? Importante en mujeres. En mujeres normalmente la disposición de la pelvis es que tienen la pelvis con algo más de anteversión que los hombres. Por eso tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos. La anteversión de la pelvis en mujeres. Tenemos que intentar a veces corregir estos aspectos. El anterior tilt que se dice en inglés. Hay varios ejercicios para intentar corregir esto, corregir esta postura de la pelvis, como puede ser los puentes, el trabajo de glúteos, etcétera. Importante, buen arco de ataque, la cadera en retroversión para tener una técnica de carrera de ciclo anterior. La acción de brazos, pues ¿qué vamos a hacer? Los brazos no son propulsivos en sí, pero ayudan a equilibrar, han de tener soltura en todas las fases de la carrera, pero aún así tiene que ayudar también en la propulsión. Y el ángulo, como hemos comentado anteriormente, a 90 grados aproximadamente. A veces en la fase, cuando el brazo está retrasado, es posible encontrar ángulos algo mayores. La variación del centro de gravedad en carrera tiene que ser lo más pequeña posible. Esa variación, la variación vertical del centro de gravedad tiene que ser lo más pequeña posible. Oscilaciones más grandes sería como ir haciendo saltitos que se debería evitar. Tenemos que corregir estas cosas. También a mayor flexión de rodilla es posible que haya más oscilación de este centro de gravedad, etc. Aspectos a corregir en atletas jóvenes para que no ocurran cuando ya sean atletas ya de perfeccionamiento o de alto rendimiento de élite. Continuamos. Errores frecuentes. Como hemos dicho, correr de forma pendular. Eso es algo primordial.
El impactar de talón también, algo primordial, no se debe impactar de talón. Debemos tener en cuenta muchas veces cuando los atletas jóvenes hacen carrera continua, tanto que sea para calentar como algún día que hagan carrera continua, tener muy en cuenta esa técnica de carrera, que no se desvirtúe, que no vaya hacia una carrera de forma pendular, que no se arrastren, que no impacte de talón, etcétera. La impulsión, no terminar la impulsión, la fase de impulsión en un ciclo posterior, sí que debemos extender totalmente la rodilla. En un ciclo anterior no. Correr poco relajado, sobre todo la parte de los brazos, la parte del cuello, debemos de correr relajados, correr rápido y relajados a la vez la parte del tren superior y de cuello. Dejar la cadera baja, demasiada flexión de rodilla muchas veces. La posición del tronco en velocistas, tronco muy recto, en fondistas algo más hacia adelante, pero sin excederse. La elevación de rodillas que no sean lo suficientes, que puede provocar que la rodilla no sea suficiente, pues si la rodilla no se eleva lo suficiente puede provocar que se corra de forma pendular, algo que tenemos que evitar. El braceo tiene que ir de adelante a atrás, nunca hacia los lados. Vemos atletas de élite que muchas veces tienen una trayectoria lateral, el braceo, al fin y al cabo no es determinante, pero sí que es importante, un factor importante corregir. El ángulo de los brazos muy flexionados o muy abiertos. Rotar el tronco tiene que ser, el core tiene que ser fuerte, tiene que ser un bloque, se mueven las extremidades, pero el core es estable, es rígido, tiene stiffness, ¿sí? Y como he comentado antes, rigidez cuello, hombros. Tenemos que correr de una manera rápida, sobre todo enseñar a los jóvenes de correr de una manera rápida, pero sin estar crispados en tren superior, cuello, hombros. Ejercicios para correr en ciclo anterior. Hay muchísimos. Aquí ponemos unos pocos. Uno de los aspectos a corregir es la cadera, la posición de la cadera, que tiene que ir en retroversión. Por ello, muchas veces no es que los corredores vayan en anteversión, retroversión, es que no saben muchas veces si están en retroversión o si están en anteversión. Por ello, es muy importante ejercicios de concienciación de lo que es anteversión y retroversión. Puede ser, por ejemplo, estar en el suelo y simplemente mover la cadera, hacer anteversión y retroversión. Otro puede ser como un estiramiento de isquio y mover la cadera en anteversión y retroversión. Y ahí el atleta sentirá ese estiramiento de isquio cuando la cadera esté en anteversión. Importante también, muy importante también, eso es la concienciación del atleta, la concienciación corporal del atleta. El trabajo de core, muy importante, sobre todo también de la zona de los glúteos. Cuando vemos ya atletas, sobre todo mujeres, que tienen una anteversión pélvica ya de por sí, una anterior tilt en inglés, debemos hacer ejercicios correctivos. Hay muchos ejercicios, como pueden ser los puentes, etcétera. También debe ser de forma individualizada. Y tener en cuenta estos ejercicios y adecuarlos al atleta. ¿Qué más? Ejercicios de técnica de carrera. Se puede comenzar por gestos lentos y ir aumentando la velocidad a lo largo de la asimilación técnica. El skipping alto para las rodillas altas, el skipping con vallas. Sí, ejercicios para correr en ciclo anterior. El ciclo anterior, importante, las rodillas altas, cadera en retroversión. Continuamos. Metodologías de las carreras en sprint. ¿Qué vemos en este estudio? El desarrollo de la longitud zancada del sprint en niños y niñas. Vemos que en niños es gradual desde los 6 años hasta los 18. En niñas vemos que ya a partir de los 12 años, más o menos, cuando comienzan para ellas la pubescencia, pues ahí se provoca un estancamiento en esta longitud de zancada, posiblemente porque por la maduración más temprana de las niñas. En cuanto a la velocidad, vemos que el niño pues
también más o menos se mantienen similares. Y en niñas hay un estancamiento a los 12, 13 años. En niños progresivamente aumenta esa velocidad hasta los 18. Lo mismo por la maduración, la diferencia de maduración. El tiempo de contacto. Vemos un tiempo de contacto que va en disminución, digamos, o ligera disminución. En niños, en niñas se mantiene estable y luego hay una pérdida de ese tipo de contacto. Posiblemente sea a través de los cambios de maduración, se pierda un poco ese tiempo de contacto, pero vuelve a bajar posteriormente a partir de los 13 años, así. Lo que más me sorprende es que chicos y chicas tengan la misma respuesta. En tiempo de vuelo, digamos que se solapa con el tiempo de contacto, se corresponde con el tiempo de contacto o tiene un comportamiento muy parecido. Y pasamos a la metodología de carreras de resistencia. Como hemos hablado en anteriores sesiones, uno de los aspectos determinantes, quizá no es determinante, pero es importante, es el consumo de oxígeno máximo, que es la cantidad de oxígeno máxima que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. Se mide por litros minuto y el consumo máximo relativo es lo mismo, ese consumo de oxígeno máximo, pero dividido por la masa. ¿Sí? Y las unidades serían mililitro kilo minuto. Aquí sería una ilustración. Los valores máximos de 97,5 mililitros kilo minuto. Y importante destacar, tenemos ese consumo de oxígeno máximo y debemos saber a qué velocidad corresponde ese consumo de oxígeno máximo, es decir, la velocidad a la que se corre en ese consumo de oxígeno máximo. Esa velocidad la llamaremos VAM o velocidad aeróbica máxima, cuando estamos hablando de desplazamientos horizontales corriendo. Por ejemplo, en ciclismo se llamaría PAM, que sería potencia aeróbica máxima. Como vemos aquí, en esta ilustración, vemos, esto representa un test incremental y vemos que hay un momento en que la velocidad va aumentando, pero la respuesta, digamos, esto está respondido por velocidad, pero digamos, el consumo de oxígeno es el mismo, ¿sí? Si la velocidad aumenta, si hacemos un test incremental y la velocidad aumenta y el consumo de oxígeno es el mismo, vemos que estamos en el consumo de oxígeno máximo. Y eso corresponde a una velocidad. La velocidad al consumo de oxígeno máximo o velocidad aeróbica máxima. A partir de aquí, podemos saber también, haciendo test, la velocidad máxima individual de sprint y entre la velocidad máxima de sprint y la velocidad aeróbica máxima tenemos lo que se llama la velocidad anaeróbica de reserva. ¿Sí? Si tenemos un atleta que su velocidad máxima son 30 kilómetros hora y su BAM es de 20 kilómetros hora, tenemos otro atleta que su velocidad máxima también es igual de 30 kilómetros hora, pero su BAM, su velocidad aeróbica máxima es de 18, podemos decir que esta atleta tiene más velocidad anaeróbica de reserva, que será importante para el entrenamiento y la adaptación a los entrenamientos tanto de velocidad como de velocidad aeróbica máxima. Vemos aquí desarrollado la velocidad anaeróbica de reserva sería la velocidad de sprint menos la velocidad aeróbica máxima. Factores determinantes en pruebas de resistencia. Ya lo comentamos en anteriores sesiones. ¿Cuáles son los factores determinantes? Pues el consumo de oxígeno, que está relacionado con la velocidad aeróbica máxima.
la economía de carrera a velocidades submáximas y a velocidades submáximas me refiero a velocidades inferiores a la velocidad aeróbica máxima y el umbral anaeróbico, que tendría también lo que es la velocidad del umbral anaeróbico, la velocidad umbral. ¿Cómo podemos aumentar esta velocidad aeróbica máxima? Podemos aumentarla con un aumento del volumen de oxígeno máximo, cosa que va a ser difícil. El consumo de oxígeno máximo puede mejorar, pero poco. Puede mejorar también a través de una mejor economía de carrera, que esta economía de carrera la podemos mejorar a través de la técnica o a través de la fuerza. Y también a través del aumento de zancada, que esto se da en el crecimiento, no a través de un aumento de zancada realizado, digamos, adrede para que esta zancada sea mayor, sino por el crecimiento de los segmentos del niño. Consumo de oxígeno máximo, valores máximos, ¿cuándo serán? Serán entre los 18 y los 25 años aproximadamente. Hay algunas diferencias, ¿no?, individuales. Y como vimos, por cada década se disminuye un 10% de ese consumo de oxígeno máximo. En sujetos sedentarios, vimos en atletas máster que si se entrena de una manera adecuada, esta disminución se puede atenuar hasta un 5%. Se da una disminución del 5%, pero ya es la mitad de disminución que en sujetos sedentarios. Las adaptaciones fisiológicas de este consumo de oxígeno máximo al entrenamiento de resistencia, pues la entrenabilidad en menores de 10 años es de menos del 5%, en menores de 10 años. ¿Sí? Estos resultados podrían reflejar la baja entrenabilidad o programas inadecuados para este tipo de población. Puede que los entrenamientos que se hayan hecho en estos estudios no sean los más adecuados para este tipo de población para el aumento del consumo de oxígeno máximo. Como ya hablamos, en este tipo de población, menos de 10 años, el entrenamiento que sería realizar sería entrenamiento aeróbico y entrenamiento anaeróbico aláctico. Seguimos con estas adaptaciones. Las mejoras en menores de 13 años del consumo de oxígeno máximo fueron del 6%. En los 13 años de esta misma población en sujetos, en estos atletas que tenían de 8 a 10 años, las adaptaciones fueron menores, ¿sí? La mejora fueron menor en atletas de 8 a 10 años. También importante que en niñas el tamaño de efecto fue menor, es decir, estas mejoras fueron menores. Importante, o sea, para resumen, de 8 a 10 años, el entrenamiento del consumo de oxígeno máximo es poco. A partir pues, de los 11 o 12 años comienza a haber una, digamos, entrenabilidad mayor. Por ello, la pubertad es probablemente el periodo clave para aumentar el consumo de oxígeno máximo, tanto lo que se decía antes del pico máximo de crecimiento, justo antes y justo después del pico máximo de crecimiento serían los periodos de más entrenabilidad del consumo de oxígeno máximo. Además, el rendimiento de carrera también se beneficia de mejoras que se dan en fuerza, el aumento de zancada y la economía de carrera, como hemos comentado anteriormente. Fases sensibles, fases de entrenabilidad, desarrollo de diversas capacidades. Como vemos, en chicos, tanto en fuerza, en potencia, de piernas, brazos, velocidad, estaríamos hablando de entre los 12 y los 17 años, esta fase sensible, esta fase donde deberíamos entrenarlo y tener en cuenta que hay una mayor mejora. En chicas estaríamos hablando entre los 10, 11, 13 años, ahí en este rango de edad. El entrenamiento de la fuerza provoca aumento en la economía de carrera en atletas altamente entrenados, no solamente en niños es conveniente el entrenamiento de fuerza, también en atletas altamente entrenados, muy importante para la economía de carrera. También el aumento de fuerza va a provocar que
podamos desarrollar una técnica mejor, y esa técnica mejor también va a producir que la economía de carrera sea mayor. Comparación niños y adultos. ¿Qué tenemos? Esta comparación, pues algo que vamos diciendo, no podemos entrenar a un niño como un adulto en miniatura. Importante esto. Los niños tienen sus características. No es solo simplemente adaptar las cargas y punto, no. Es adaptar las cargas, adaptar los entrenos, la diversión que debe haber en los entrenos de niños, etc. El niño, su actividad espontánea es fraccionada. No aburramos a los niños con carreras continuas. El tema del ácido láctico. Los niños al no producir apenas ácido láctico se recuperan mejor que los adultos en esfuerzos submáximos. En esfuerzos máximos, donde ya le exigimos darlo todo al niño o niña, la recuperación posiblemente es peor, sobre todo si son esfuerzos que están un poco o estamos pidiéndole del metabolismo láctico que aún no tienen. En la pubertad se da un aumento del metabolismo láctico, por lo tanto hay un aumento de la fatiga y por lo tanto deberemos aumentar la recuperación. El trabajo del metabolismo láctico, como he dicho en otras sesiones, deberemos incorporarlo poco a poco y a partir de los 16 años ya se podrá entrenar de una manera algo más acentuada, pero hasta los 16 años no hace falta casi ni entrenarlo. Niños adultos, pues los niños para una misma intensidad submáxima, los niños utilizan una mayor frecuencia cardíaca. La economía de carrera es más baja en niños. Velocidad para atletas de medio fondo, como hemos dicho antes, hablando de técnica de carrera. Es importante la velocidad de la atleta de medio fondo, es importante solo para el final. Es importante, muy importante, ¿sí? No solo porque las carreras de medio fondo se determinan muchas veces en el final de carrera, muchas veces por no decir la mayoría, sino también, sobre todo en edades tempranas, si un atleta es capaz de correr un 100, por ejemplo, en 12 segundos en vez de en 14 segundos, posiblemente le vaya a costar menos en un futuro correr en una carrera de 800 ese 100 a una velocidad de 15 segundos ese 100, ¿sí? Cuanto más rápido seamos, más fácil nos va a suponer correr a una velocidad submáxima. Vamos a la parte de planificación de carreras en etapas de formación, ¿sí? Como ya dijimos, no sé si era una periodización clásica, las cargas han de ser progresivas oscilantes, con tendencia a ir a un aumento de la carga, pero siempre progresivo, con mucho cuidado. No debemos aquí que el volumen sea lo que dictamine, digamos, la planificación. No lo planificamos por volumen, ¿sí? Lo primordial va a ser el trabajo de la técnica y la rapidez, ese trabajo de técnica, ese trabajo de pie, de reactividad del pie, de frecuencia gestual. También desarrollo equilibrado de la condición física, desarrollo también de la fuerza, el equilibrio, el metabolismo aeróbico, metabolismo anaeróbico aláctico, ¿sí? Vamos a tener que ir jugando con todo esto. Los descansos vacacionales imprescindibles, Semana Santa, verano, Navidad, los puentes imprescindibles, se descansa, ¿para qué? Para que haya un descanso del cuerpo, una sobrecompensación, etcétera. Las mejoras físicas pueden venir por el entrenamiento o por el crecimiento, casi siempre vienen por el crecimiento, no obsesionemos con si está mejorado así por este entrenamiento, no obsesionemos con eso, muchas veces ya vienen por el crecimiento del niño o niña, o sea que dejemos a los niños que vayan haciendo poco a poco su crecimiento,
involucremos más en el trabajo técnico, en el trabajo de rapidez, en el trabajo de equilibrio, en un desarrollo armónico de la musculatura, etcétera. Los objetivos de estas periodizaciones que tienen que ser objetivos técnicos, más que objetivos físicos, como he dicho antes. No debemos planificar por volumen e intensidad. Sí que tenemos que llevar un control de estas cargas, pero que no sea el eje del que gira esta periodización. Como vemos aquí en esta fotografía, vemos los descansos, vemos el aprendizaje de la técnica, la condición física, las competiciones. Sí, todo es progresivo. Cuando hacemos un parón por descansos de Navidad o descansos de Semana Santa, etcétera, pues bajamos un poco, digamos lo que es la carga, etcétera. Y siempre desde una perspectiva técnica. En la infancia, ya lo comentamos anteriormente mediante sesiones, 2-3 sesiones semanales, 1 hora, 1 hora y media de sesión, 2 horas los fines de semana, que se pueden, 2 horas los fines de semana si se alarga con juegos, pequeñas competiciones, etcétera. Lo importante aquí es despertar el interés por el atletismo. No se sigue periodización clásica, como he dicho antes, el trabajo progresivo, la variedad, revisión médica podológica, importante, sobre todo ahora que los niños van con zapatillas, con mucho drop, sí, mucha diferencia entre la parte de talón y la parte de punta. Muy importante que hacer sesiones, parte de las sesiones descalzo, como comentamos en la parte de salud del pie y reactividad, volver a plantar, core foot, etcétera. Muy importante, las habilidades básicas va a ser lo más importante. Las habilidades básicas no se aprenden simplemente realizando, no se aprende a correr solo corriendo. Debemos enseñar a correr, debemos enseñar de la manera eficaz y eficiente, ¿sí? Lo mismo con saltar, con lanzar, con todas estas habilidades básicas. ¿Se aprenden saltando, lanzando, etcétera? Sí, pero debemos enseñar a esto, debemos propiciar esta enseñanza. Habilidades motrices básicas, lo que es importante, frecuencia gestual, coordinación intermuscular, agilidad, ¿vale? El metabolismo aeróbico y anaeróbico aláctico. Seguimos, prepubertad, lo mismo. No se sigue presión clásica, 2-3 sesiones semanales y lo mismo, aquí seguimos con las habilidades básicas, las afianzamos, ponemos ya unas habilidades, ya unas técnicas más específicas y aquí ya cambia un poco de lo que es el cambio de actitud de jugar a entrenar, aprender a entrenar, importante también. Se puede meter algunas rutinas de calentamiento, algunas rutinas de movilidad que se puede hacer, no todos los días, pero a menudo o ocasionalmente. También la capacidad para competir en pruebas adaptadas de cualquier especialidad. ¿Sí? Pruebas adaptadas, ¿eh? No estamos diciendo que realicen el lanzamiento de disco con todo el giro o el lanzamiento de martillo con todos los giros, etcétera. Prepubertad. Importante. Aquí la velocidad de ejecución y elasticidad de tendones. Lo mismo que antes, la frecuencia gestual, la coordinación intermuscular, la agilidad. Aquí un factor a tener en cuenta es controlar la disminución del rango de movimiento. Pubescencia, ya podemos aumentar un poquito ya el volumen a nivel de frecuencia semanal, a nivel de duración de la sesión, etcétera. Las pruebas más complejas como son lanzamiento, por ejemplo, de martillo y sobre todo la pértiga, ya requieren de una especialización que se puede dar en esta etapa. No seguimos periodización clásica y el trabajo es lo mismo, progresivo y variado. Y objetivos técnicos, sobre todo en especializaciones ya de pértiga, etcétera. El entrenamiento de la técnica es total. Pubescencia, bloque común, bloque específico, bloque politécnico. El bloque politécnico es donde se tocan todas las especialidades. Bloque específico ya más enfocado a alguna especialidad y bloque común son actividades generales y de condición física. Pues en esta época 50 para el bloque común, 25 bloque específico y para el bloque politécnico 25% del volumen total. Pubescencia, incorporación ya de rutinas. Aquí ya sí que metemos rutinas
ya algo más con mayor frecuencia, el aumento de la fuerza por los cambios hormonales, ejercicios de técnica básicos de fuerza, como puede ser la sentadilla, el peso muerto, etcétera. Ya los incorporan, bueno, ya deberían conocerlos. El trabajo de la fuerza en la infancia, etcétera, pues a través de juegos, a través de circuitos, pero también de vez en cuando se pueden meter también ejercicios para que luego en un futuro, en esta etapa y en siguientes etapas, ya tengan la técnica ya bien asimilada. Si hacemos circuitos de fuerza, ejercicios de fuerza, el RIR va a ser alto, es decir, la repetición de la reserva. Trabajo de potencia con cargas bajas. Atención, disminución de coordinación por el aumento de los segmentos corporales por el crecimiento. Los metabolismos va a ser lo mismo, aeróbico y aláctico. Y en chicas, atención a la menarquia. En chicas que sean muy delgadas hemos de tener especial atención porque no tendrán una menarquia si tienen un porcentaje de grasa corporal bajo, ¿sí? Alrededor del 17% o más bajo, será difícil que tengan la menarquia. Adolescencia, pues el entrenamiento aquí ya se parece como al de adulto, pero se adaptan las cargas, mucho menos volumen, frecuencia semanal, etcétera. Buscamos ya picos de forma, ya se comienzan a buscar picos de forma, 1 o 2 al año, dependiendo de especialidad, de nivel, de experiencia, etcétera. Puede especializarse ya en grupos de pruebas. Antes no se especializaban en pruebas, aquí tocan ser las más complejas y aquí ya, pues, por ejemplo, pruebas de medio fondo o velocista o velocidad con salto de longitud, velocidad con salto con triple salto, etcétera. Trabajo de movilidad diario y hacer sesiones específicas, muy importante. Hemos comentado el trabajo de dorsiflexión de tobillo que está relacionado con lesiones de rodilla, de cadera, de zona lumbar, etcétera. Muy importante. El metabolismo láctico aquí ya se despierta y aquí ya lo entrenamos, sin obsesionarnos, pero lo entrenamos. El aumento de fuerza, tanto por el crecimiento y el desarrollo hormonal, como también por el entrenamiento que vamos haciendo. Objetivos y actividades según claves, según prueba y edad. En la infancia, los objetivos, pues intervenir en los defectos, la riqueza motriz que tenemos que darle al atleta, sobre todo una riqueza motriz, las habilidades motrices básicas. Cuanto más hábil sea en diversas, cuanto más coordinado sea, va a ser mejor en un futuro. Las actividades claves que serían máxima variedad y riqueza de formas y matices de carrera. En la fase de prepubertad, intervenir en defectos, importante el correr relajados. Actividades claves que teníamos, el correr circular, ejecución correcta de skipping, etcétera, ¿vale? Os lo dejo aquí y los iréis viendo esto, los objetivos y las actividades clave, lo podéis consultar. Aquí tenemos en técnica carrera, en velocidad y salidas, en medio fondo, directrices de Volkov y feeling del volumen de carrera de continua recomendados para futuros corredores de fondo. Ponemos aquí esa progresión que hay. Luego veremos el caso de un mediofondista que llegó a la élite mundial y veremos más o menos los volúmenes que hacían ellos y estos volúmenes. Aquí estamos hablando de carrera continua, pues 10-12 kilómetros semana para un atleta de 12 años. Si entrena 3 veces por semana, pues se corresponde a unos 3 y algo, 4 kilómetros por sesión. ¿Sí? Y aquí vemos el ejemplo de atleta que alcanza la élite mundial. No es este, no es Mariano García, ¿eh? Es otro atleta, es el atleta, el entrenador es, a ver si me acuerdo, Escalena, sí, Escalena. Pues que este atleta, iniciación polivalente, ¿vale? Desde los 8 años hasta los 13 años, toca todos los palos, aquí todas las especialidades. De infancia y pubertad, lo que hemos dicho ahora, iniciación deportiva polivalente. A partir de estos 14 años hasta los 15 y 16, ya lo enfocamos a la especialidad, que es el medio fondo, como hemos visto antes de la teoría. Esto es un ejemplo práctico.
De estos 16 años a los 17, 18, 19 ya hay una especialización y a partir de los 19 ya buscamos un alto rendimiento, pero hasta los 14 años ha estado tocando todas las especialidades. Sí, estamos hablando de un atleta que alcanza la élite mundial, hasta los 19 años, o sea, desde los 14, desde los 14 hasta los 19, ¿sí? Periodización simple, ¿sí? Un pico de forma, solo buscamos un pico de forma. A partir de los 19, periodización simple con iniciación y trabajo específico para el rendimiento en pista cubierta, o sea, ya buscamos un pico de forma y buscamos un pico y medio, digamos, de forma. También se especializa en pista cubierta. Importante, el volumen de kilómetros no constituye la base del entrenamiento. O sea, no vamos nuestro eje en la programación, en la periodización, no es ir aumentando los kilómetros a lo largo de los mesociclos, de los macrociclos o de las temporadas, sino es otros objetivos, como pueden ser los objetivos técnicos. Este entrenador que nos dice que hizo con esta atleta, ejercicio técnico de carrera a diario, y no ejercicio de carrera simplemente por hacer ejercicio de carrera, sino que estos ejercicios de carrera deben transferirse a la situación real de carrera. Trabajo de fuerza imprescindible, trabajo profiláctico de pies y piernas, las diferentes durezas de arena a playa, etc. Como hemos dicho antes, el core foot, el trabajo de reactividad del pie, el trabajo de bóveda plantar, etcétera. La velocidad gestual de desplazamiento durante toda la temporada, toda la temporada. No es eso que se trabaja en un momento de temporada y los momentos finales para coger algo de chispa, no. Durante toda la temporada. Según este entrenador, el entrenamiento de medio fondo debe plantearse como un velocista, que debe ser capaz de correr cada día distancias más largas. ¿Sí? Nunca como un corredor de fondo que deba ganar velocidad, no, sino una persona, un atleta que cada día con una gran velocidad y cada día debe aumentar ese volumen, ¿sí? Pero no como un fondista que destaca como fondista y después va a aumentar esa velocidad. Y el entrenamiento de un fondista, según este entrenador, pasa por explotar primero su capacidad como mediofondista, es decir, para que tengamos fondistas con 25 años, pasa porque con 16, 20 años vaya corriendo ese medio fondo, sobre todo con 20 años, también no solo por los aspectos de velocidad, sino también por los aspectos tácticos, es importante. En medio fondo es donde más táctica hay, sobre todo en el 800 y en el 1500, bueno, en el 800 y en el 1500, donde digamos en las carreras que más táctica hay. En el fondo, pues sí que también hay táctica, pero en el medio fondo se acumula más. Esta atleta que llegó a la élite, vemos, con 14 años, corría 35, 45 kilómetros y paulatinamente ha ido incrementando kilómetros máximos semanales, estamos hablando de máximos, no kilómetros medios, pues estos son los máximos, 35, 45 y cuando ya a partir de los 21 ya más de 70 kilómetros. He visto a veces atletas de unos 20 años corriendo más de 90 kilómetros tranquilamente. ¿Está bien, está mal? Pues yo me quedo con este ejemplo que tenemos aquí de Escalona. Básicamente porque posiblemente el rendimiento de fondo, medio fondo, pueda venir más tarde. Pero si un atleta ya lo quemas antes, ese rendimiento futuro no llegará. Volumen a nivel de frecuencia semanal. 14 años 3-4, va aumentando paulatinamente y a partir de los 19 años ya es cuando comienza a entrenar cada día, a doblar, etc. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos.